Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Aquí les vamos a mostrar, en este caso les voy a mostrar el deber que nos tocó hacer de un esquema de un banco. Tenemos la clase de documento, que es un artículo, los paquetes que nos vino por defecto y el otro, pues, que nos dio, en este caso, la librería que nos dio el ingeniero para hacer este PDF. El título, que es el deber de un esquema de un banco, el autor, que es mi persona con mi código, y la fecha, en este caso, el abril del 2022. Se abre un documento y el MyTitle para poder indicar estos pequeños textos. El begin set, las pequeñas variables, y abrimos un esquema, en este caso, de un banco. Cliente va a tener una variable que DNI va a tener una variable que va a ser cliente y el dinero una variable saldo. En este caso, CA va a ser la función en donde el dinero estará en función del DNI y donde mi dominio de CA va a ser saldo. Vamos a cerrar el esquema y vamos a tener un begin donde vamos a tener un banco inicial de un texto que va a ser banco, donde cliente, en este caso yo puse cliente, saldo y SEA van a iniciar en sí en ceros, en vacío. ¿Por qué? Porque voy a inicializar como que no tengo ningún cliente, ningún saldo ni nada. Entonces ya cuando ingrese un cliente, ya cuando ingrese un saldo y cuando ingrese un SEA será nuevo. Por eso es que inicié pues en vacío todo y cerramos el esquema. Luego, pues ya para poder añadir un nuevo cliente, se tiene un nuevo cliente con este backslash, con esta pequeña función delta, donde un clic que se declara una pequeña variable del DNI que se va a pedir, en este caso, donde en nuestro cliente, en este caso nuestra variable, va a hacer una precondición de preguntar al DNI si existe. Y si no existe, pues obviamente cambiará de estado cliente y se añadirá este CLI en función del cliente. Y cerramos el esquema. Para un cliente y su crédito, obviamente, pues necesitamos el crédito que corresponda al cliente. Entonces, en delta de cliente crédito, pues vamos a tener una variable cliente y una variable saldo, donde se va a guardar en DNI y en dinero. Y donde cliente va a preguntar, hacer una precondición si existe en DNI. Si existe en mi función, que estaba en función, en este caso de salario, va a cambiar de estado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que mi saldo se guardará en función de mi cliente en esta pequeña función de dominio que tuvimos anteriormente. Y cerramos el esquema. Para buscar el cliente existente, pues yo prácticamente guardé pregunté en función del saldo y del cliente. Entonces, igualmente, creando una variable cliente y una variable saldo. En este caso, la variable saldo para poder pues, realizar una pregunta. En este caso, si cliente está en saldo, en este caso, si el cliente tiene un saldo, pues voy a poder consultar el saldo en sí, el saldo, pues, a preguntar el saldo en función del cliente que yo tengo, de mi función. Y se cierra el esquema. Y por último, para poder realizar un depósito, se pregunta en este caso un nuevo depósito, el cliente, el salario, porque obviamente tenemos que preguntar al cliente, a cuál cliente nosotros queremos darle el salario. Entonces, donde mi cliente va a preguntar si tiene saldo, y si no tiene un saldo, pues obviamente se va a modificar la función de mi dominio para guardar el saldo en mi cliente que yo pregunte. Aquí tenemos pues en sí ya cerramos el esquema y finalizamos el documento. Aquí tenemos pues nuestro documento. Sí, las variables, en sí la variable con su conjunto y nuestra función, en este caso el dinero en función de DNI y el saldo en sí con su dominio que va a ser CA. Las variables inicializadoras que están en vacío para nuestro nuevo cliente, el cliente con su crédito, si el cliente es existente y su depósito. Y eso sería todo. Y aquí estaría pues en sí la programación, toda la programación que se utiliza para poder realizar este pequeño proyecto. Muchas gracias a todos.